Por favor, acompáñeme en esta tarde a la palabra de Dios. Estoy enseñando hoy un pasaje de la Escritura que es San Lucas capítulo 15. Por favor, acompáñeme allí en San Lucas capítulo 15 y vamos a mirar unos versos de San Lucas 15, exactamente el verso 11 en adelante, por favor, verso 11 en adelante. Si lo tiene, diga amén. Si no tiene Biblia, dentro de poco voy a poner una venta de Biblias acá también, para que nadie se pierda la bendición de la palabra de Dios. Amén. Y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿A dónde se fue el hijo menor? A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén y amén. Hay una escritura, mis hermanos, que he tomado en este día para proyectar la iglesia a una temática bien interesante. Cuando tú miras el Evangelio de San Lucas capítulo 15, vas a encontrar 3 aspectos importantes a los cuales Dios apunta a su pueblo. Por ejemplo, en Lucas 15 la Biblia habla de la oveja perdida. ¿Y la oveja perdida a qué se refiere? Al área ministerial que tiene cada hombre y cada mujer. Tú puedes creer que Dios no te dio nada, tú puedes creer que no tiene un llamado, pero aunque no lo creas, Dios te dio un propósito y un llamado grande en esta tierra en Cristo Jesús. Dígame amén a eso, por favor. No voy a tocar ese tema hoy, pero la oveja perdida habla del tema ministerial que Dios le dio a la iglesia. No es solamente del pastor, del líder, del supervisor, del cantante, el que danza. No, es para toda la iglesia. Pero en segundo lugar, la Biblia habla de la moneda perdida en Lucas 15. Y la moneda perdida hace referencia a la economía que tú y yo necesitamos manejar aquí en la tierra. Muchas veces enfrentamos días difíciles, circunstancias adversas, pero la parábola de la moneda perdida nos asegura que aunque haya momentos difíciles, Dios siempre abrirá para ti y para mí una puerta grande y eficaz en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga algo a eso esta tarde. Alguien que levante su mano y diga: por más que esté cerrada la puerta, Dios abrirá una puerta grande y eficaz en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, entonces Lucas 15 menciona al hijo pródigo. Y el hijo pródigo, mi hermano, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el entorno, lo que tiene que ver con el hogar. Pero la parábola del hijo pródigo es una de las historias de amor y perdón más reconocida, porque uno mira este texto y pareciera que el texto estuviera hablando del que no conoce de Dios, del que no ha venido el evangelio. Y sabe, hermano, es totalmente lo contrario. El texto me habla de alguien que caminó con Dios, de alguien que sirvió a Dios, de alguien que caminó en ese propósito, pero por alguna razón se apartó, se alejó. El enemigo trajo los ataques que muchas veces vienen sobre su vida y mi vida, y viene y nos afecta, que muchas veces nos saca de una manera tremenda. Pero ¿qué me llama la atención, mis hermanos? Que es una historia llena de entendimiento, gracia y misericordia. Me encanta lo que dice Proverbios 24:16. Dice: 7 veces cae el justo, pero volverá a levantarse. No sé de dónde te caíste, mujer y varón. Quizás se cayó tu economía, tu ministerio, pero el libro sagrado dice que te volverás a levantar, y con más poder y fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo crea esta tarde, alguien que dé un fuerte grito de júbilo. Wow, levante la mano a su hermano y dile: yo no sé qué estás viviendo hoy, pero este libro sagrado dice que te vas a levantar en Cristo Jesús.
Por eso, mi hermano, esta parábola es interesante porque ella muestra la forma en que Dios nos ve a nosotros. A veces nosotros hemos vivido fracasos en la vida, montamos un negocio, no funcionó, tuvimos una relación amorosa, no funcionó. Tantas situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida y a veces nos vemos como personas fracasadas, personas que no hay futuro, que no hay destino. Pero escúcheme bien, sin importar lo que hayamos vivido, Dios te ve a ti y a mí como alguien digno de caminar de gloria en gloria y de victoria en Cristo Jesús. Levánteme su mano esta tarde y diga: el problema no me va a impedir avanzar. Pero dígalo así como con fe. Diga: la dificultad no me va a impedir avanzar. Diga: Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, avanzaré en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga amén a eso. Por eso, mis hermanos queridos, escúcheme, este término pródigo, en el derecho romano, la persona que es declarada judicialmente pródiga se considera incapaz de actuar por sí misma. Es decir, alguien que conoció la palabra, alguien conoció la fe, el evangelio, y vino el ataque del enemigo por muchos aspectos de la vida, por muchas circunstancias. Y entonces, de una manera interesante, él está incapaz de actuar por sí mismo. Puede tener la puerta enfrente y no la ve. Puede tener la solución enfrente y no la ve. Porque el concepto de pródigo, la persona pródiga, es aquella que ha salido del camino, ha hecho malas decisiones. Escúcheme, y a menos que dé marcha atrás, seguirá sufriendo las consecuencias. ¿Y qué ve uno el hijo pródigo? Que pudiendo estar disfrutando de la mesa del padre, comienza a anhelar cosas por debajo de lo que Dios proyectó para su vida. Yo le titulé la enseñanza: recupera tu lugar de honra. No sé qué estés viviendo hoy, varón y mujer, pero hay un lugar de honra en Dios para ti y para mí. Sí, hay un lugar de levantamiento en Dios para ti y para mí. Sí, hay un mañana de victoria. Yo no sé qué tú puedas querer tu vida, pero cuando veo mi vida por la palabra, sé que lo que viene será mejor que lo que hoy estoy viviendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga amén. Wow. Ahora miren lo interesante, mis hermanos. Si este hijo, que representa al hombre, a la mujer, que ama a Dios, que ha encontrado la verdad del evangelio, que ha caminado sirviendo, pero ha enfrentado, aquí todos los enfrentamos situaciones en la vida que vienen muchas veces a dejarnos sin fuerza, a robar la fe y la esperanza. Pero miren lo interesante, iglesia: cómo se volvió pródigo este hijo. Es decir, cómo él se salió. Yo creo que nadie planea jamás. Nadie planea renegar contra Dios. Nadie planea blasfemar contra Dios habiéndolo conocido. Pero escúcheme algo, iglesia: todo comenzó con una mala decisión. Y cuando yo miro ¿en qué pienso? Que muchas veces estamos viviendo situaciones en la vida y le echamos, por lo que estamos viviendo, la culpa a todo el mundo. Dificultades en la familia, en la economía, en la salud o en el ministerio. Pero ¿qué debería pensar más bien? ¿Qué decidí el año pasado? ¿Qué decidí hace 2 años? Porque lo que yo hoy vivo, mi hermano, es el resultado de lo que decidí ayer. Ahora usted puede decir: está bien, reconozco, me equivoqué, tomé malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos enojados, a veces estamos llenos de ira, de resentimiento. Tomamos decisiones que cuando pasa el día decimos: como que la embarré. Le pregunto, ¿le ha pasado alguna vez? Si a usted no le ha pasado, hermano, usted es santo e inmaculado, porque a mí sí me ha pasado, ¿cierto? Y uno dice: ¿pero qué hice? Por eso esta tarde tengo que decir de parte de Dios: cuando todo está en contra de ti, no decidas nada. Espera en Dios, porque Dios levantará una bandera de victoria sobre tu vida y mi vida en el Señor. ¿Y qué pasa con el joven de la historia? No podemos realmente saber a ciencia cierta qué le pasó, pero Lucas 15:12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, que en el momento que él sale de la cobertura, el momento que sale de la promesa, del propósito, dice la Biblia, se fue lejos.
Y esto me habla de qué? De una mala decisión que es la que se toma, escúcheme bien, sin tener en cuenta los factores relevantes. Muchas veces, ¿qué pasa? Que estamos que hacer, hacia dónde dirigirnos. Por eso aprender a esperar un poquito más. Cuando yo veo esta historia, ¿sabe quién me acuerdo? De Saúl. Saúl esperaba que llegara Samuel, el pueblo se le desertaba, el ejército enemigo se le armaba. Saúl, ¿qué hizo? Se ofreció el sacrificio inmediatamente. Wow, Saúl, locamente has hecho. Dile que está a tu lado, aprende a esperar un poquito más. Aprende a esperar un poquito más. Y en este caso, mis hermanos, escúcheme, una mala decisión muchas veces nos lleva a un mañana triste. Y cuando yo miro la palabra, Dios quiere que tú y yo vivamos en plenitud y en victoria en Cristo Jesús. Levánteme su mano esta tarde y diga, puede que hoy esté en el día más difícil, pero diga conmigo, mañana veré la victoria más grande de Dios para mi vida y mi casa en Cristo Jesús. ¿Sabe, iglesia? Cuando yo veo el mañana, cuando yo veo hacia el futuro, en el Espíritu, veo que Dios desatará sobre ti y sobre mí las victorias más grandes que hayamos visto hasta este día en Cristo Jesús. Wow, y escúcheme, y por eso es importante cuando me muevo en una dirección, hacia un lugar, hacia un ministerio, hacia un trabajo, hacia lo que sea, escúcheme, tener en cuenta algunos factores importantes. Por ejemplo, uno de ellos es Dios. ¿Cómo así Dios? Es decir, cuando voy a tomar algún camino para mi vida, debería pensar qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer. Y por eso, mis hermanos, yo le he dicho varias veces, estoy en esta ciudad hermosa y maravillosa por una palabra de Dios. No me movió ninguna emoción, no me movió ningún sentimiento, no me movió ninguna palabra de hombre. Me movió una palabra de Dios que, escúcheme, confrontó mi vida de una manera tan tremenda, sabiendo que aunque tú y yo caminamos con Dios, vendrán dificultades, pero en cada una de ellas tú y yo vamos a ver la mano de Dios obrando poderosamente en Cristo Jesús. Toca que está a tu lado y dile, si caminas tomado de la mano del Señor, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Alguien que diga amén a eso, por favor. Debo tomar en cuenta a Dios. También debo pensar en mi familia. ¿Cómo va a afectar mi familia mi decisión? Lo que estoy haciendo, lo que estoy enfrentando. Óyeme bien, el entorno, los hechos pasados, consecuencias futuras posibles. Pero que dice la Biblia que se fue lejos. Wow. Y esa expresión, mi hermano querido, es muy interesante, porque cuando dice que se fue lejos, salió de la cobertura, salió del propósito y de esta manera alteró su destino. Levánteme su mano y diga, mi mañana le pertenece a Dios. Y usted puede hoy estar en medio de la tristeza, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad más tremenda de su vida, pero cuando tú y yo caminamos bajo esa dirección divina, escúcheme, Salmo 91 dice, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo, y de cada morará bajo ¿qué? La sombra potente. Y me gusta lo que dice la Biblia, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Cuando tú y yo no nos movemos del lugar de su palabra, de su presencia, de su promesa, de su propósito, a veces queremos salir corriendo. ¿Sabe, hermano, que a veces estamos aún en el propósito de Dios? Te dice, la gente no te ama, no te quiere. Hermano, eso es lo que menos te debe preocupar. Vale mucho para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al punto que Dios envió a morir a su Hijo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Dile que está a tu lado, tranquilo, tranquilo, que tu papá te, que tu mamá te dejó, que tu esposo te dejó. Dile, tranquilo, Jesús dijo, nunca te abandonaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Alguien que diga algo esta noche. Wow. Y escúcheme, también dice la Biblia que desperdició sus bienes. Y nuestros bienes no solo se refieren a lo material.
No solo es la casa, el carro, la empresa. No, no solamente eso. También tiene que ver con lo espiritual, lo emocional y lo familiar. Ahora miren, mis hermanos, cuando este hijo pródigo toma esta decisión de apartarse, de alejarse, de retroceder, hay unas consecuencias que trajo esta decisión. Lucas 15:14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos, y deseaba llenar las algarrobas que comen los cerdos, pero nadie le daba. Y me llama la atención que cuando el hombre se aparta, cuando el hombre se aleja, cuando el hombre toma una decisión, y por eso, mis hermanos, tu decisión y mi decisión siempre me debe llevar hacia Dios. ¿Aló? Hacia Dios. Es decir, por más que me duela lo que esté viviendo, por más que me duela lo que esté enfrentando, lo que yo decida debe llevarme hacia Dios. Por eso el hombre se va en una dirección contraria a la de Dios, y dice la Biblia: vino hambre y comenzó a faltarle. Y yo pensaba hoy que cuando nosotros analizamos nuestras vidas, a veces vivimos en una carrera sin control. Vamos corriendo todos los días para el trabajo, para el colegio de los niños, las cosas de la casa, y vivimos circunstancias en la vida que es bueno detenernos y pensar: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y a veces sé que es fácil echar la culpa al enemigo. Cuenta que un hermano salió de la iglesia y se encontró al diablo llorando en la esquina. Y el hermano, pues como está lleno de amor, le dijo al diablo: pero diablo, no es para tanto, ¿qué pasó? Cuéntame. Y el diablo le dijo: estoy cansado que los cristianos me echan la culpa a mí de todo. Y sé, claro, el enemigo trabaja, pero diga conmigo: no todo es el enemigo. Hay situaciones que yo mismo estoy propiciando en mi vida. Por eso, cuando el hombre se aparta, se aleja, comenzó a faltarle. Y sabe, hermano, esto se refiere a ruina. Cuando viene la ruina en diferentes aspectos de la vida, en lo financiero, en lo familiar, en lo espiritual. Es decir, dice la Biblia que Dios, a través de su Hijo, Él lo envió a morir a la cruz y se hizo pobre para que tú y yo fuéramos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levánteme su mano y diga: la dificultad de hoy, diga, no durará para siempre. De allí me levantaré en victoria y en bendición. Iglesia, hoy suelto esta palabra sobre tu vida. No quedarás para siempre en la dificultad, no quedarás para siempre en la adversidad, no quedarás para siempre en las puertas cerradas. Dios volverá a abrir puertas, y cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrar. Dígame amén a eso esta tarde, porque Él lo ha prometido por su palabra. Si lo cree, de un grito de júbilo. Wow. Y mire, digo yo, para completar, el hombre está viviendo esto, y un ciudadano le envía a su hacienda para que apaciente cerdos. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo esta tarde. No todas las puertas que se abren son de Dios. Gracias por esos 2,5 amenes. Bueno, se lo digo a los que están a este lado. No todas las puertas que se abren son de Dios. Por eso, antes de entrar por una puerta, pídele a Dios que te muestre si es de Dios o no es de Dios. Porque el hombre está viviendo una situación difícil, está faltando todo, y se le abre una puerta aparentemente. Un ciudadano le envía a su hacienda a apacentar cerdos. Y escúcheme, le voy a decir esta tarde: ese ciudadano representa a Satanás, que siempre quiere sacarnos de lo mejor y llevarnos a lo más bajo de nuestras vidas. A veces, aparentemente, en la dificultad que estoy viviendo, se me abre, entre comillas, una puerta, y a veces, mi hermano querido, va a ser la puerta de la destrucción. Por eso hay que caminar en Dios con esa prudencia. Dice que el ciudadano le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Wow, hermano, miren, los cerdos en aquella época eran animales impuros para los judíos, y cuidarlos era el trabajo más despreciable que pudieran imaginar.
A veces uno dice, bueno, si no salió esto, sale lo otro. Pero no olvides que Dios siempre tendrá lo mejor para ti. Merece lo mejor porque eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dile que está a tu lado, no te conformes con menos. No te conformes con menos, porque Dios lo ha diseñado por su palabra. Ahora dice que no solamente estaba allí, ahora deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Mire que la algarroba es un fruto de un árbol propio de los países del Mediterráneo. Y es una vaina así, como un caparazón con semillas muy duras, que se da como alimento al ganado y a otros animales. ¿Y qué es lo que me llama la atención de esto? Que en tiempos de hambre extrema, la gente estaba obligada a comer algarroba. ¿Sabe qué entiendo de esa palabra? Satanás te quiere llevar a la miseria, a la ruina. Por eso dice la Biblia que Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darte a ti y a mí vida y vida en abundancia. Levánteme esa mano esta tarde y diga: saldré de la dificultad. Diga: saldré de la adversidad. Diga: saldré de la escasez. Yo veo una iglesia que será levantada grandemente por el Señor, que será llevada a niveles de mayor victoria y bendición de Jehová, que enriquece. Alguien que lo crea. Y escúcheme, mi hermano, le quiero decir algo en esta tarde. Hoy en día mucha gente se conforma con las algarrobas. Dile que está a tu lado: cuidado. Ahora, a que está al otro lado, dile: cuidado. Porque ¿qué pasa? Como no hay nada más, como todo se cerró, mucha gente se conforma con las algarrobas. Escúcheme, pudiendo estar disfrutando de la mesa del Padre Celestial. Y quiero decirte, parte de Dios, que en la mesa del Padre tuyo y Padre mío, que es el mismo Padre Celestial, hay abundancia para ti y para tus hijos y para tu descendencia en Cristo Jesús. No sé dónde esté tu familia, quizás tu familia está en otra ciudad, en otra nación lejana, pero donde estén ellos, por la promesa de la palabra, la bendición los alcanzará a donde sea que estén. Diga esta tarde: no me voy a conformar con las algarrobas. No te conformes con menos. ¿Y qué pasa con eso? Que a veces nos conformamos con cualquier cosa, hermano. Y yo he aprendido en el Señor, por su palabra, a ser agradecido. Claro, soy agradecido por la vida, la salud, la familia, el trabajo, la economía, todo lo que hemos podido hacer en el Señor. Pero siempre creo que en Dios hay algo mejor para ti y para mí. Levánteme su mano esta tarde y diga: gracias, Señor. Dile: gracias por la oportunidad que me das de vida. Dile: gracias por la salud. Gracias por mi economía. Pero diga esta tarde: hay algo mejor para mi vida y para mi casa. Escúchame lo que le voy a decir, iglesia. A veces hemos logrado cosas grandes. Qué bueno eso. Y tú dices: logré. Y Dios dice: hasta ahora vas a empezar. ¿Aló? Hermanos, que en Bogotá con mi esposa fundamos una iglesia muy linda. Luego con esa iglesia abrimos otra iglesia en un pueblo. Y trabajamos muchísimo, muchísimo. Y un día estoy orando y digo: Señor, gracias, ya logré bastante, ya hice bastante. Y cuando estoy orando, Dios me dice: hasta ahora vas a empezar. Y uno cree que ya lo logró todo. Usted dice: wow, ya logré mi profesión, ya tengo mi negocio, ya tengo mi familia, mi ministerio. Y uno cree que llegó al nivel máximo. Y Dios te dice: pues esa es la plataforma de lanzamiento, porque todavía hay más para ti. Y para ti, mujer y varón que estás aquí, todavía Dios dice: hay más, en el nombre de Jesús. Así que hoy no cierres tu puerta de tu corazón, de tu mente, a creer que es lo máximo, porque hay más de parte del Señor. Y entonces, hermano, yo me hice una pregunta interesante. ¿Cómo este bendito muchacho, este hombre, que también la Biblia, cuando habla de hombre representa a la mujer, cómo él dejó de ser pródigo? ¿Cómo dejó de vivir fuera de la cobertura? ¿Cómo dejó de vivir con las migajas, con lo poco? Escúcheme, Lucas 15:17. Dice la Biblia: y volviendo en sí. Es decir, que el hombre vivía en qué? Vivía en no, porque ahora volvió en sí. Bueno, es un decir. Y dijo, escúcheme lo que dijo el hombre. Esto me impacta, hermano, porque el hombre dice, cuando está viviendo la situación: ¿cuántos jornaleros? Le pregunto, ¿de quién se acordó él? De los jornaleros. Mira lo interesante, él no dijo:
wow, mi hermano mayor, ¿cómo debe estar de bien? No, no, no. Mire el nivel de degradación que había en este hombre. Él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe que el texto original de ese pasaje dice que él se volvió a sí mismo? Y con esta expresión el Señor Jesús muestra el estado de ceguera y adormecimiento espiritual que este hijo tenía. Hermano querido, estaba, perdónenme la expresión, en el momento más difícil de su vida y no veía la salida, no veía la puerta, hasta que un día él entendió que necesitaba volver a la presencia de Dios. Y sabe, cuando una persona entra en ese estado que entró el hijo pródigo, nada le parece malo, todo lo que hace en su opinión está bien. Puede, hermano querido, creer que va por buen camino, y dice la Biblia que va por camino hacia la destrucción. Pero un día él recapacita y Jesús utilizó la expresión volviendo en sí para referirse al punto cuando el hijo pródigo, escuche, se dio cuenta de su condición. Y hay días, hermano, en su vida y en mi vida, que lo único que me hace reaccionar es la condición que estoy viviendo. ¿Usted cree que Dios quiere que estemos enfermos? ¿Usted cree que Dios quiere que vivamos en deuda, en escasez? No, Señor. Diga, eso Dios no lo quiere para mi vida. Pero a veces en nuestras decisiones que tomamos nos alejamos de Dios. Pero hay algo maravilloso, mis hermanos. Siempre en la presencia de Dios habrá esperanza y habrá misericordia para tu vida y para mi vida en el Señor. Levánteme su mano esta tarde y diga, no quedaré para siempre caído. El Señor tiene promesa para tu vida y para mi vida. Y entonces en Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, aló, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando este hombre expresa esa palabra, hermano, comienza a cambiar su futuro. ¿Sabe, hermano? Yo no sé, quizá usted es una persona sin errores y sin fallas. Me he equivocado muchas veces. Pero hay algo que no puede faltar en usted y en mí, es aprender a reconocer nuestros pecados delante del Señor. Por eso, hermano querido, la iglesia no es un lugar de señalamiento y de juzgamiento. Yo espero que usted nunca, nadie lo haya señalado en la iglesia de Cristo. Espero que nadie lo haya juzgado jamás. Pero si alguien lo hizo, escúcheme bien, está equivocado, porque siempre en Dios, para usted y para mí, habrá una puerta de amor y de misericordia en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el joven de la historia? Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire que Hebreos 4:14 tiene una lectura pero tremenda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, escúchalo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué. Wow, sinceramente que nos haga aquí en Sudamérica, ¿cuántos tenemos todavía debilidades? Wow, diga conmigo, hay uno allá arriba que sigue teniendo misericordia de mi vida. ¿Y qué es lo maravilloso de eso, iglesia? Que dice la Biblia, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la gran diferencia, sin pecado. Dice que en Dios hay autoridad para usted y para mí, para acercarnos. Y su palabra dice, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono. ¿Para qué? Qué tremendo, ¿no? Estos días leí una frase en internet que dice, si pecaste, no te alejes de Dios, aléjate del pecado. Pero le pregunto sinceramente, cuando le fallamos a Dios, ¿cierto que nos alejamos de Dios? No vuelvo a la iglesia, no vuelvo al grupo bíblico, no vuelvo al servicio, no vuelvo a hacer la tarea que estaba haciendo. Pero diga conmigo esta tarde, cuando todo se ponga difícil, habrá oportunidad en la presencia de Dios. Siempre habrá, iglesia. ¿Sabe? Escúcheme, te quiero decir,
Satanás es experto en acusarnos, en traer espíritu de culpabilidad, en decirte Dios no te ama, en decirte no vales para Dios. Pero en Dios encuentro una palabra tremenda, porque en Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, escúchelo, lo vio ¿quién? Su padre. Y esta expresión es interesante: y fue movido a misericordia. El día que usted y yo decimos vuelvo a mi lugar, porque su lugar y mi lugar es en la presencia del Señor. Su lugar y mi lugar es en la casa de Dios. Su lugar y mi lugar es en el lugar del servicio y del propósito. Y escúcheme, cuando yo digo y determino volver, inmediatamente se mueve la misericordia de Dios para su vida y para mi vida del Señor. Wow, hermano, creo que por eso yo he estado tanto tiempo en la iglesia, porque nunca he visto hasta este día un Dios que me juzga, porque no es el tiempo del juicio. No he visto un Dios que me condena, porque no es el tiempo de la condenación. He visto un Dios que siempre me dice: levántate, camina, avanza, porque lo mejor siempre está por venir para ti y para mí en el Señor. Alguien que diga algo esta tarde. Pero el enemigo se levanta contra ti y te dice no eres digno, y te dice ni deberías ir a la iglesia, ni deberías ir a la tarea. Escúcheme bien, no puedo caer en esa trampa del enemigo que me quiere sacar de esa cobertura, de ese propósito. Pero dice la Biblia que él corrió, se echó sobre su cuello, le besó. ¿Y qué le dijo el hijo? Léalo. Padre, hermano, le pregunto, ¿es difícil? ¿Es difícil, sinceramente? ¿Es difícil? ¿Qué dice usted? ¿Aló? ¿Por este lado? Un poco, dice mi hermana. Aquí, ¿quién dice algo? Sí que nos cuesta, sí, reconocer nuestras fallas y errores. Pero el hijo vuelve a la presencia de Dios y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire lo que expresa: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a mí me impacta esa enseñanza, porque el padre lo escucha, lo recibe. ¿Y qué dijo el padre? A sus siervos, en primer lugar, saquen el mejor vestido. Hay un Dios que siempre te premia a ti y a mí cuando volvemos a su presencia. Dile que está a tu lado: el que se acerca a Dios siempre será grandemente recompensado en el Señor. Diga conmigo, diga: voy a estrenar vestido. Haga así, diga: voy a estrenar vestido. ¿Y sabe qué representa el vestido? Representa la identidad de los hijos de Dios. Eres hijo. Y sabe, hermano, el hijo no puede dejar de ser hijo. Yo decía el otro día, a mí me han presentado, me han dicho: mire, pastor, mi ex esposa, mi ex esposo. Pero nunca me han dicho: mire, le presento a mi ex hijo. ¿O sí? Nunca me han dicho: le presento a mi ex mamá o mi ex papá. Diga conmigo: el hijo nunca dejará de ser hijo. Levánteme su mano esta tarde y diga: aunque me equivoque, siempre habrá una puerta de salida para mi vida, porque el que le entregó un día su vida al Señor, óyeme bien, no puede volver a dejar de ser hijo. Será hijo y Dios peleará por esa vida. Y de su palabra dijo el Señor: lo que tú me diste, ninguno se perdió. Y por eso creo que hay promesa para tu vida y para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga esta tarde: hay riqueza de Dios para mi vida y para mi casa del Señor. Oh, y el Padre dice algo más: póngale anillo en su mano. ¿Y sabe qué representa el anillo? El anillo es la señal del pacto. ¿Se ha visto cuando la gente se casa, se regalan un anillo? El anillo representa el pacto. El pacto que se daña muchas veces por alejarnos de Dios, por apartarnos de Él. Pero también dice la Biblia: y calzado en sus pies. ¿Sabe qué representa el calzado? Dios tiene su destino y mi destino en sus manos.